misteriosa con seres misteriosos. El testimonio que vamos Comí mucho a ver maní, por eso estoy acelerado. es uno, yo diría, de los más espectaculares de la historia de la ufología. Ustedes hablan y la gente conoce también o ha escuchado de este hombre con un cáncer terminal de pulmón que se sana, que describe a los seres que ahí viven. Y en este reportaje que hicimos en Vallenar por un congreso ufológico, además sumamos un testimonio. Jamás había hablado otra mujer que estuvo en la misma isla. Así que los invito a compartir esta nota y luego la vamos a comentar porque hay más datos. Este mensaje es testimonio a la humanidad. Conocer a sus benefactores. Friendship, la historia ovni más misteriosa de Chile y el mundo. Es un rompecabezas extremadamente complejo. Es una isla que está en el mapa de Chile. Hay unas coordenadas que coinciden, hay algunas predicciones que resultan ser efectivas. Ellos tenían como una especie de sincretismo religioso. Estuvimos en el encuentro ufológico de Vallenar, en donde testigos del fenómeno y expertos debatieron sobre los constantes avistamientos y se sorprendieron con la reaparición de la leyenda Friendship. Hay varios videos y testimonios que son de fuentes muy confiables. No, pues sí, mueve para todos lados. Pensamos al principio que se trataba de una vela. Y algo que se ve, resplandece, baja. La foto que te mostré en la esfera es de ese cerro, es el Cerro de la Cruz. Lo más sorprendente es que es de día. Fue aquí donde logramos entrevistar a Ernesto de la Fuente, un hombre que sanó de un cáncer terminal de pulmón, es decir, su vida en una mítica isla, a la que al parecer solo algunos y por motivos muy especiales acceden. ¿Tuviste mucho miedo? Mucho. Eran todos altos, más altos que yo. ¿1,90? Sí, y más aún. Pero, o sea, había desde 1,80 y tanto hasta 2 metros y tanto. Recibió atención médica de seres muy misteriosos. Te confieso que cuando yo partí para allá, no creí que con métodos milagrosos me irían a curar un cáncer. Él tiene inclusive la radiografía de su sanación. Esto no es una clínica. Un hombre que sabía lo que vendría. Cuando veo la tele me preocupo. ¿Por qué? Porque parece que son los últimos tiempos, parece que era cierto eso. ¿A ti te lo habían dicho hace mucho tiempo? Sí. ¿Ellos te lo dijeron? Sí. Aparentemente que está detrás de Friendship conocen algunas cosas que nosotros no conocemos. Después de años de silencio, recuerda lo vivido en mucho gusto. Yo más de alguna vez le pregunté, extrañado, cómo sabían tanto. Un caso que ha inspirado libros y series, que se transformó en una leyenda. Pero ¿cómo se inicia esta historia? ¿Por qué solo algunos llegaron a ese lugar y por qué motivos? Han habido intentos de llegar, pero las coordenadas no han sido las precisas. ¿A quiénes eligen o es casualidad? No es casualidad. ¿Quiénes van ahí? Mira, yo hice la pregunta, es largo de explicar, es una cuestión genética. ¿Cómo podían los Friendship manejar la ciencia a su antojo y curar enfermedades de manera sorprendente? Yo más de alguna vez le pregunté, extrañado, cómo sabían tanto. Porque yo al principio tomaba esto como una congregación religiosa, entonces me acordé de los jesuitas. Los jesuitas estudian como 7 años. Entonces yo le pregunté, ¿cuántos años estudian ustedes para saber todo esto? En ciencia es una barbaridad. Me dijeron, no, si nosotros no sabemos nada, solamente ocupamos los conocimientos que nos entregan los ángeles del Señor. Ernesto de la Fuente es clave para entender eso, un hombre que por años y tras una entrevista a Patricio Bañados prefirió callar, hasta ahora. El encuentro con Ernesto de la Fuente se provocó gracias a la invitación que recibimos de la Municipalidad de Vallenar, una zona calificada como caliente por la gran cantidad de avistamientos. Volamos hasta La Serena y luego viajamos hacia Vallenar. 2 horas de recorrido en cielos limpios y estrellados. Lo cierto es que ahora me convencí más que nunca que existe. Bueno, el hecho de que una zona llegue a denominarse caliente es porque hay más avistamientos, porque la gente los registra de alguna manera. Y era una esfera grande, vértices que formaban un triángulo. La foto que te mostré en la esfera es de ese cerro, es el Cerro de la Cruz. Este cerrito, el primer cerro que vemos. Vimos fotos bastante sorprendentes. ¿Qué te parecieron las de Julio Nostroza? La fotografía del día fue de las esferas estas contempladas sobre un cerro, porque fue visto y fotografiado. Al evento ufológico llegó gran cantidad de gente y es que la presencia de Ernesto de la Fuente, un verdadero mito viviente, causó sensación. Ernesto yo creo que goza de un aura muy particular. Es una persona que
tratándola 5 o 10 minutos genera una sensación de confianza. Pero no solo es él quien conoce de Friendship, sino que también su encantadora mujer, amable y muy intuitiva, pero celosa de su gran secreto. Ethel también se sanó en Friendship de una hemiplegia, pero jamás ha revelado a nadie lo que vivió, lo que considera un tesoro. Uno de ellos me habló de ella, justamente de Ethel. Y ella no habla. Yo creo que se mantiene, es que hablar de estas cosas hace que la vida de repente la gente se vea como un poco perjudicada. Después del evento, por fin conversamos con Ernesto. ¿Cómo fue que llegó a la isla? ¿Qué tenía él de especial? Fue ahí cuando nos enteramos de que él tenía una habilidad desde niño. Entre más chico, entre más niño fui, mayor la capacidad que tenía. Pero su vida no era fácil. Tener la capacidad de adelantarse a los hechos le generó más tristezas que beneficios. Eso hasta que la experiencia en Friendship le cambió la vida para siempre. Ellos se definían como servidores de los servidores del Señor. Tarde o temprano va a tener que haber una comunicación entre seres alienígenas y nosotros. Yo siempre a esto quise darle, como todos, la menor luz al gas posible. Pero siempre he caído en lo mismo. Que de repente empiezo a leer o a ver internet y todo, y se dice cada barbaridad. De adulto decidió irse a vivir como colono a Chiloé. Lamentablemente las cosas con su primera mujer no estaban bien y decidieron separarse. Se quedó solo. Ahí fue cuando comenzó los contactos y se hizo radioaficionado. Friendship marca un hito dentro de los reportes que combinan elementos de índole mitológico, tecnológico. Por otra parte, en Santiago existía otro radioaficionado clave, Octavio Ortiz, quien también hizo contacto con los miembros de Friendship. Yo realmente era incrédulo de todas estas cosas, pero cuando me di cuenta que realmente eran como te dijera yo, real y que tenían algo que era fuera de lo común, podían hacer cosas que realmente nos hacíamos los humanos, a mí me empezó a dar miedo. Pude por lo menos determinar que el caso excedía al protagonista, Ernesto de la Fuente, que fue mi primera línea de investigación en los 80. Tanto Octavio como Ernesto en más de alguna oportunidad le ofrecieron visitar la isla, pero les daba miedo. Mira, esto de meterse en cosas extrañas, misteriosas y donde no haya quien preguntarle, me ha asustado toda la vida. Y eso es lo que me asustó de Friendship. Que te invitaran estos ¿Qué seres. era? Y por qué a ti también. ¿Y por qué a mí? A Ernesto además le decían que podían enseñarle a desarrollar sus habilidades, mover objetos y adelantarse a hechos. No supo cómo se enteraron de eso, pero debía limpiar su cuerpo y dejar de fumar, algo a lo que en esa época no estaba dispuesto. Todo daba a entender que esta gente manejaba las técnicas de visión remota. Los Friendship le pidieron en varias oportunidades llevar a familias desde Puerto Montt al lugar en donde embarcarían, para que viajaran a Friendship. Fue ahí cuando los conoció por primera vez. Podía llevar gente que llegaba hacia la isla, llevarla de mi vehículo para que embarcara. Tanto él como Octavio Ortiz vivieron innumerables situaciones especiales con Friendship, pero solo Ernesto llegó a conocerlo frente a frente. Después, Octavio grababa todas las comunicaciones. Entonces me hizo escuchar algunas y tenía un grupo de personas, otros radioaficionados. Entonces ahí ingresé yo a ese grupo. Octavio se entera de la relación de Friendship con el mundo ovni tras vivir una experiencia increíble. Fue a la pieza de la Claudia de la Ventana y se encontró con una nave arriba. Esa es la nave que estaban tomando todos los programas de televisión. Filmó Televisión Nacional, que vio Medio Santiago, que filmó Sábado Gigante de Don Francisco, etcétera, etcétera. Y nos dijo que saliéramos a mirar. Era una nave color aluminio, brillante, que se mantenía ahí. Octavio, en este contacto le iban dando las coordenadas de a dónde se iba a mover la nave. Claro, los movimientos que iba haciendo la nave, por ejemplo. Cómo nos vamos a ir para acá, nos vamos a ir para acá. Ariel, hola, Ariel, dime qué pasa, porque solamente 5 grados hacia cordillera. Los
Estaba claro que eran los mismos Friendship que conocía Ernesto de la Fuente. Después de un tiempo, Ernesto decidió volver a Santiago, pero se entera de una grave enfermedad. Esto le cambia su vida para siempre. Pero el cáncer tuvo todo el tiempo necesario para desarrollarse a cabalidad. ¿Tuviste mucho miedo? Mucho. Mucho. Es ahí cuando no le queda más que hacer y acepta la invitación de Friendship. Llega a una isla con construcciones subterráneas y ascensores. Personas muy especiales y sabias la habitaban. De hecho, hablaban todos los idiomas. Aquí comenzaron a tratar su cáncer. ¿Cómo fue la llegada? ¿Era la primera vez que tú ibas a la isla? ¿Ibas por un motivo muy especial que era tu salud? Sí, me acuerdo cuando llegué. ¿Era de noche o de día? De día, como a las 5 y tanto de la tarde. Me acuerdo que apenas entré, me hicieron sacarme toda la ropa, absolutamente toda, y entré en una pieza que empezó a subir la temperatura, empecé a transpirar, y después vinieron con una cuestión, con una manguera y un polvo blanco, y me espolvorearon. ¿No sabes qué era ese polvo blanco? No tengo idea. Aún tiene confusión sobre cuántos días pasó en esta isla. Ernesto de la Fuente, quien sí pudo estar allá, viajó por su enfermedad, ¿no es cierto? Yo estuve hasta última hora con él, mi señor y yo estuvimos hasta última hora con él cuando él estaba muy mal, muriéndose, cuando yo no le di más de un mes de vida, y desapareció de acá de Santiago, de su parcela, y no supimos por él durante 3 o 4 meses. No sé quién lo llevó, solo sé que llegó 3 o 4 meses después a nuestra casa, a la parcela, a Las Perdices, y llegó como que no hubiera pasado nunca. Ahí es donde empiezo a perder la memoria y no recordaba nada. Pero con el tiempo, como de repente me vienen unos flashes. Voy manejando, por ejemplo, de repente, pum, una cuestión de un segundo y veo una escena y me acuerdo un poquitito más. Ernesto comenzó a explicar cómo se sanó, pero confiesa que no creía que lo lograrían. Te confieso que cuando yo partí para allá, no creí. Te dijiste, en mis últimos días los voy a vivir allá. ¿Qué pierdo? No, ¿qué pierdo? ¿Qué pierdo? Pero no creí, ¿entiendes? Que con métodos milagrosos me irían a curar un cáncer. El tratamiento yo no lo vi. Rafael se da vuelta hacia atrás, sacó una botellita y me dice, este es el milagro. ¿Qué era? Un líquido transparente, medio ceroso así. Entonces me explicó qué era el líquido. Y tiene 2 componentes, un componente orgánico y un componente inorgánico. El componente que él describe era inyectado en tu organismo y lograba eliminar las células cancerosas. ¿Cómo verifican que ya no tenías el cáncer? Me sentí bien y punto. ¿Nunca más fuiste al médico? Nunca más fui al médico. Esto ya han pasado 25 años. A esta isla pertenecían 14 miembros, pero llegaban constantemente otras personas, todos invitados por ellos. ¿Tenían algún rasgo característico? ¿Ojos de un color determinado? ¿Piel de un color determinado? Sí, ojos claros, piel tostada. ¿Todos? Todos. La morfología racial a la que corresponderían estos sujetos no escapa mucho a lo que se refiere al nórdico. Sus ojos, su mirada, ¿cómo es? Una mirada de paz, de tranquilidad. Jamás los vi alterados, por ejemplo. Nunca. Nunca. ¿Por qué crees que se ha desvirtuado un poco la historia? Hay mucha gente que mintió. Yo creo que se ha desvirtuado la historia porque hubo investigaciones mal hechas. Algunas personas que tomaron la investigación y colocaron sus prejuicios sobre el dato o no accedieron a las fuentes de vida, ya que gran parte de las fuentes también no quisieron darse a conocer. Pero en esta isla no solo cambió su vida para siempre, sino que también conoció al amor de su vida. No sé si fue la experiencia de Ernesto, pero sí la mía. Tú no asumes la realidad, te cuesta. Pasa mucho tiempo antes que te empieces a dar cuenta de lo que pasó y de lo irreal que pudo haber sido. Con los años tú te das cuenta de eso, con los años tú recuerdas cosas, pero en ese momento como que todo se te da porque es nomás. Muchos cuestionan si realmente se sanó, pero él jamás ha querido volver a ver un médico.
Etel Barahona, su mujer, también se curó en Friendship, después de haber quedado hemipléjica tras sufrir 2 aneurismas. Reventó otro aneurisma y desaparecí del cuello hacia abajo. ¿Parapléjica? Parapléjica. Se me perdió, es la sensación más horrorosa del mundo. Y en neurocirugía, el médico que ya me había operado me recibió de nuevo y dijo que no tenía ninguna posibilidad casi. Y pedí a Dios que me ayudara y si era posible me dejara otra vez sana o si no que me llevara. Y ahí sentí que sí, que iba a sanar y todo. O sea, de hecho tuve una muerte clínica, y eso de que uno sale por la mollera es verdad. Después de eso, según cuenta, despertó en la misteriosa isla. Fue su médico de cabecera quien habría hecho el contacto. Y me di cuenta que eran seres muy cálidos, te acogen. Me sentía muy abrazada por ellos, muy querida, muy protegida por ellos. ¿Le preguntaste quiénes son ustedes? La verdad que no pregunté quiénes son ellos. Pensé que eran médicos. Di por hecho que era una clínica. Tal como Ernesto los describe como seres muy especiales y de gran calidez. La preocupación por todo. Eso lo reflejaban ellos en su forma de ser, más que enseñarlo. Puedo decir que algo aportó a mi vida es Dios. Ni siquiera me atrevo a poner en duda algo así. La omnipotencia de Dios yo no. Le preguntamos cómo analiza lo ocurrido ahí y su sanación. No es que crea que ellos me salvaron la vida, sino que haber entendido que Dios hace las cosas por interpósita persona. O sea, ellos fueron el instrumento, tal como ellos me dijeron, para dejarme otra vez habilitada para ayudar a las personas. Bueno, creo que alguna vez tenía que decirlo a alguien. Y creo que tú eras una buena persona. Lo agradezco de verdad. Una historia asombrosa en la que aún quedan muchas interrogantes. Esta pareja agradece lo vivido. Son los únicos que se han decidido a hablar. ¿Podrá alguien alguna vez dar con este misterioso lugar o deben ser solo los elegidos? Oye, es bien loco esto de la isla Friendship, lo que pasa, porque uno obviamente, si hay testimonios así de certeros y cercanos y que uno los puede ver, aún le causa todavía más preguntas. Claro. Mira, desde que quería agregar algo, desde que aparece esto, el testimonio de Ernesto de la Fuente, que él no se ha dedicado a divulgarlo por el mundo, ni ha lucrado con esto, la primera vez que habla, y es por una estrecha amistad también que tenía con Patricio Bañado. Él también trabajaba en TVN. Esto le sucedió cuando viene este cáncer y él decide partir a esta isla, pero él jamás había comentado a más que sus cercanos lo que vivió ahí. ¿En esta isla vive gente? Claro. Mira, él ¿Quién vive en la isla? ¿Quién vive ahí? Describen a 14 personas muy cultas, muy especiales, rasgos nórdicos. Él dice que su estatura era entre 1,80 y algo hasta 2 metros. ¿Ya? Y seres sobre todo muy especiales por el tipo de conversación que lleva, muy trascendental, muy preocupado de la vida, de Dios, de por qué estamos aquí. ¿Y qué idioma hablaban? Hablaban español, un español extraño, porque se notaba que no era su lengua original. Pero lo que más les llamaba la atención, no solo a Ernesto que estuvo ahí, sino que al grupo de radioaficionados, es que estos seres hablaban y conocían todos los idiomas, o sea, en alguna oportunidad alemán, hasta ruso. Entonces, mira, extraño la cantidad de conocimiento, además del conocimiento científico que tenían. Yo lo que no entiendo es si es tan difícil y llegar a la isla de Friendship. ¿Cómo ellos viven ahí? ¿Cómo se abastecen? ¿Cómo...? O sea, esa es la gran pregunta. Ellos tienen, en aquella oportunidad la Armada certificó que habían visto un barco de nombre Nitilus, en donde viajaban estos hombres con rasgos nórdicos tan altos y todo. Llegar ahí es muy complicado. Lo han intentado 2 programas de televisión en los 80, incluso Ernesto con su mujer me contaron que se conocieron ahí. Que a modo de agradecimiento habían querido volver y nunca lo habían conseguido. Llegar, hay que pasar el Golfo de Pena, es en el archipiélago de los Chonos, es muy complicado y además hay muchas islas, muchas. Pero no es que les prohíban, no los llevan con los ojos vendados, ni les dicen ustedes de esto que no pueden decir nada después. No es como
No es como lo, sino más bien es algo que así sucede naturalmente. Exactamente, no es o sea, Ernesto decía, porque él no se quedó dormido cuando viajaba, durmió, dijo, obviamente se hizo noche, durmió, luego despertó, siguieron navegando y llegaron a las horas después. Entonces, él me dice, no es un viaje así como que nos tenían oculto la ruta, para nada. Incluso han entregado algunas coordenadas, pero no han dado con esa isla, y de ahí surgen una serie de mitos e hipótesis, porque algunos dicen, no, en Google, cuando uno lo mira a través de Google Earth, el mapa, a veces aparece esta isla y a veces no. Eso ya parece bastante más fantasioso. Sí, y además que supuestamente estos seres serían servidores de los servidores de Dios. Exacto. Es como se definen ellos. Claro, y lo que comentaban cuando yo le preguntaba a ellos, bueno, pero ¿qué les decían? ¿Les habían contado de algo? ¿Mostraban preocupación? Sí, decían, por cómo estábamos llevando nuestra vida, así en relación al comportamiento con el medio ambiente, a cómo nos alimentábamos. Ellos hablaban de la purificación del cuerpo. Perfecto. Entonces, una de las teorías sería también que ellos serían extraterrestres o ellos tendrían una comunicación estrecha con seres de otra galaxia. No, lo que ellos pudieron captar ahí es que ellos tendrían contacto con seres extraterrestres. Carola, te queremos dar las gracias. Tremendo muy buena sección. ¿Queda más de lo que investigaste en Vallenar? Pronto los vamos a sorprender con más. Qué bueno. Falta un poco aún. Acuérdense que mujer, amable y muy intuitiva, pero celosa de su gran secreto. Ethel también se sanó en Friendship de una hemiplegia, pero jamás ha revelado a nadie lo que vivió, lo que considera un tesoro. Uno de ellos me habló de ella. Me habló de ella, justamente de Ethel. Y ella no habla. No habla. Yo creo que se mantiene. Es que hablar de estas cosas hace que la vida de repente la gente se vea como un poco perjudicada. Después del evento, por fin conversamos con Ernesto. ¿Cómo fue que llegó a la isla? ¿Qué tenía él de especial? Fue ahí cuando nos enteramos de que él tenía una habilidad desde niño. Entre más chico, entre más niño fui, mayor la capacidad que tenía. Pero su vida no era fácil. Tener la capacidad de adelantarse a los hechos le generó más tristezas que beneficios. Eso hasta que la experiencia en Friendship le cambió la vida para siempre. Ellos se definían como servidores de los servidores del Señor. Tarde o temprano va a tener que haber una comunicación entre seres alienígenas y nosotros. Yo siempre a esto quise darle, como todos, la menor luz al gas posible. Pero siempre he caído en lo mismo. Que de repente empiezo a leer o a ver internet y todo, y se dice cada barbaridad. De adulto decidió irse a vivir como colono a Chiloé. Lamentablemente las cosas con su primera mujer no estaban bien y decidieron separarse. Se quedó solo. Ahí fue cuando comenzó los contactos y se hizo radioaficionado. Friendship marca un hito dentro de los reportes que combinan elementos de índole mitológico, tecnológico. Por otra parte, en Santiago existía otro radioaficionado clave, Octavio Ortiz, quien también hizo contacto con los miembros de Friendship. Yo realmente era incrédulo de todas estas cosas, pero cuando me di cuenta que realmente eran como te decía yo, real y que tenían algo que era fuera de lo común, podían hacer cosas que realmente no hacíamos los humanos, a mí me empezó a dar miedo. Pude por lo menos determinar que el caso excedía al protagonista, Ernesto de la Fuente, que fue mi primera línea de investigación en los 80. Tanto Octavio como Ernesto en más de alguna oportunidad le ofrecieron visitar la isla, pero les daba miedo. Mira, esto de meterse en cosas extrañas, misteriosas y donde no haya quien preguntarle, me ha asustado toda la vida. Y eso es lo que me asustó de Friendship. Que te invitaran estos ¿Qué seres. era? ¿Y por qué a ti también? ¿Y por qué a mí? A Ernesto además le decían que podían enseñarle a desarrollar sus habilidades, mover objetos y adelantarse a hechos. No supo cómo se enteraron de eso, pero debía limpiar su cuerpo y dejar de fumar, algo a lo que en esa época no estaba dispuesto. Todo daba a entender que esta gente manejaba las técnicas de visión remota. Los Friendship le pidieron en varias oportunidades llevar a familias desde Puerto Montt al lugar en donde embarcarían, para que viajaran a Friendship. Fue ahí cuando los conoció por primera vez. Eran todos altos, más altos que yo. ¿1,90? Sí, y más aún. Pero
O sea, había desde 1,80 y tanto hasta 2 metros y tanto. Recibió atención médica de seres muy misteriosos. Te confieso que cuando yo partí para allá, no creí que con métodos milagrosos me irían a curar un cáncer. Él tiene inclusive la radiografía de su sanación. Esto no es una clínica. Un hombre que sabía lo que vendría. Cuando veo la tele me preocupo. ¿Por qué? Porque parece que son los últimos tiempos, parece que era cierto eso. ¿A ti te lo habían dicho hace mucho tiempo? Sí. ¿Ellos te lo dijeron? Sí. Aparentemente que está detrás de Friendship conocen algunas cosas que nosotros no conocemos. Después de años de silencio, recuerda lo vivido en mucho gusto. Yo más de alguna vez le pregunté, extrañado, cómo sabían tanto. Un caso que ha inspirado libros y series, que se transformó en una leyenda. Pero ¿cómo se inicia esta historia? ¿Por qué solo algunos llegaron a ese lugar y por qué motivos? Han habido intentos de llegar, pero las coordenadas no han sido las precisas. ¿A quiénes eligen o es casualidad? No es casualidad. ¿Quiénes van ahí? Mira, yo hice la pregunta, es largo de explicar, es una cuestión genética. ¿Cómo podían los Friendship manejar la ciencia a su antojo y curar enfermedades de manera sorprendente? Yo más de alguna vez le pregunté, extrañado, cómo sabían tanto. Porque yo al principio tomaba esto como una... Misteriosa con seres misteriosos. El testimonio que vamos Comí mucho a ver maní, por eso estoy acelerado. es uno, yo diría, de los más espectaculares de la historia de la ufología. Ustedes hablan y la gente conoce también o ha escuchado de este hombre con un cáncer terminal de pulmón que se sana, que describe a los seres que ahí viven. Y en este reportaje que hicimos en Vallenar por un congreso ufológico, además sumamos un testimonio. Jamás había hablado otra mujer que estuvo en la misma isla. Así que los invito a compartir esta nota y luego la vamos a comentar porque hay más datos. Este mensaje es testimonio a la humanidad. Conocer a sus benefactores. Friendship, la historia ovni más misteriosa de Chile y el mundo. Es un rompecabezas extremadamente complejo. Es una isla que está en el mapa de Chile. Hay unas coordenadas que coinciden, hay algunas predicciones que resultan ser efectivas. Ellos tenían como una especie de sincretismo religioso. Estuvimos en el encuentro ufológico de Vallenar, en donde testigos del fenómeno y expertos debatieron sobre los constantes avistamientos y se sorprendieron con la reaparición de la leyenda Friendship. Hay varios videos y testimonios que son de fuentes muy confiables. No, pues sí, mueve para todos lados. Pensamos al principio que se trataba de un avión. Y algo que se ve, resplandece, baja. La foto que te mostré en la esfera es de ese cerro, es el Cerro de la Cruz. Lo más sorprendente es que es de día. Fue aquí donde logramos entrevistar a Ernesto de la Fuente, un hombre que sanó de un cáncer terminal de pulmón, es decir, su vida en una mítica isla, a la que al parecer solo algunos y por motivos muy especiales acceden. ¿Tuviste mucho miedo? Mucho. Congregación. Congregación religiosa, entonces me acordé de los jesuitas. Los jesuitas estudian como 7 años. Entonces yo le pregunté, ¿cuántos años estudian ustedes para saber todo esto? En ciencia es una barbaridad. Me dijeron, no, si nosotros no sabemos nada, solamente ocupamos los conocimientos que nos entregan los ángeles del Señor. Ernesto de la Fuente es clave para entender eso, un hombre que por años y tras una entrevista a Patricio Bañados prefirió callar, hasta ahora. El encuentro con Ernesto de la Fuente se provocó gracias a la invitación que recibimos de la Municipalidad de Vallenar, una zona calificada como caliente por la gran cantidad de avistamientos. Volamos hasta La Serena y luego viajamos hacia Vallenar. 2 horas de recorrido en cielos limpios y estrellados. Lo cierto es que ahora me convencí más que nunca que existe. Bueno, el hecho de que una zona llegue a denominarse caliente es porque hay más avistamientos, porque la gente los registra de alguna manera. Y era una esfera grande, vértices que formaban un triángulo. La foto que te mostré en la esfera es de ese cerro, es el Cerro de la Cruz. Este cerrito, el primer cerro que vemos. Vimos fotos bastante sorprendentes. ¿Qué te parecieron las de Julio Nostroza? La fotografía del día fue de las esferas estas contempladas sobre un cerro, porque fue visto y fotografiado. Al evento ufológico llegó gran cantidad de gente y es que la presencia de Ernesto de la Fuente, un verdadero mito viviente, causó sensación. Ernesto yo creo que goza de un aura muy particular. Es una persona que tratándola 5 o 10 minutos genera una sensación de confianza. Pero no solo es él quien conoce de Friendship, sino que también su encantadora